Perdí el amor de mi vida por un estúpido reto con mis amigas. Siempre pensé que Otto era el amor de mi vida. No lo digo de forma ligera, como esas personas que llaman amor de su vida a cualquiera con quien salen unos meses. Lo digo con todo el peso de los 6 años que estuvimos juntos, con todos los recuerdos, las promesas, las risas y hasta las peleas que vivimos. Era la relación más estable que había tenido, y la más sana que había visto a mi alrededor. Tanto, que ya estábamos planeando casarnos. Otto siempre fue ese tipo de persona que no busca llamar la atención, pero de alguna manera todos lo recuerdan. Es introvertido, tranquilo, y sin embargo, tiene ese algo que hace que cualquiera se sienta cómodo a su lado. No es de hablar mucho, pero cuando lo hace, es porque tiene algo importante que decir. Lo contrario a mí. Yo soy extrovertida, hablo con cualquiera, me gusta salir, organizar cosas, estar rodeada de gente. Tal vez por eso nos equilibrábamos tan bien. Nos conocimos en una situación bastante simple. Una amiga en común nos presentó en una pequeña reunión en casa de ella. Yo llegué tarde, con la típica energía de quien viene de trabajar y necesita un momento de desconexión. Él estaba sentado en un rincón, observando a todos con una leve sonrisa, como si no necesitara más para estar bien. Recuerdo que me ofrecía servirle algo de beber y él solo dijo, gracias, pero con agua está bien. Me sorprendió su calma. Pasamos gran parte de esa noche hablando. No de forma intensa ni romántica, sino más bien con una conversación natural, sin silencios incómodos. Al final de la noche me pidió mi número. Y desde ahí, todo se fue dando de manera tan fluida que cuando me di cuenta, ya éramos pareja. Durante años, tuvimos lo que yo consideraba una relación perfecta. Él me apoyó en todo, incluso cuando tomé decisiones arriesgadas en mi carrera. Yo siempre intenté estar presente para él, y juntos creamos una rutina en la que ambos nos sentíamos seguros. A veces pensaba que era demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo, me decía que así era el amor verdadero, tranquilo, constante, sin dramas innecesarios. Mis amigas siempre supieron de Otto. Ellas son un grupo muy unido, y aunque tienen un estilo de vida muy diferente al mío, siempre nos hemos respetado. Ellas aman salir de fiesta, conocer gente nueva, viajar de forma improvisada. En cambio, yo disfruto más de una cena tranquila, de una noche viendo películas o, si acaso, una salida con un plan bien pensado. Al principio, mis amigas aceptaban a Otto sin problemas. Incluso decían que les caía bien, aunque él no era del tipo que se integrara mucho en sus planes. Para ellas, yo era la amiga que se iba temprano o la que prefería quedarse con su novio, pero siempre con un tono de cariño. Nunca sentí que hubiera una presión real de que cambiara mi estilo de vida. Sin embargo, con el tiempo, noté que su discurso empezó a cambiar. Ya no eran comentarios aislados sobre lo mucho que salían ellas o lo tranquilo que era Otto. Comenzaron a lanzar frases como: amiga, ¿realmente ya te quieres casar? No entiendo cómo alguien puede durar tanto tiempo con la misma persona. Piensa bien las cosas, porque una vez que te cases, ya no hay marcha atrás. ¿Y si te estás perdiendo de algo que no has vivido todavía? Al principio, me lo tomaba como una broma o como una forma de proyectar sus propias experiencias. La mayoría de ellas había tenido relaciones cortas y no muy estables, así que era lógico que no entendieran la dinámica que yo tenía con Otto. Además, yo estaba segura de mis sentimientos. Pero esas frases comenzaron a repetirse. A veces, incluso en momentos en los que no venía al caso. Si comentaba que Otto y yo habíamos tenido una discusión leve, alguna soltaba: ¿ves? Eso es lo que pasa cuando estás con la misma persona tanto tiempo, te empieza a cansar. O si hablaba de los planes de la boda. Wow, suena bonito, pero ¿y si luego te arrepientes? No voy a mentir, aunque yo respondía con seguridad, algo en mí comenzó a registrar esas palabras. Al principio era una sensación mínima, como un murmullo al fondo de mi cabeza. Pero poco a poco, cada vez que me encontraba sola, me sorprendía pensando en lo que decían. ¿Y si realmente me estaba perdiendo de algo? ¿Y si nuestra relación era tan tranquila que, sin darme cuenta, había dejado de sentir esa emoción del principio?
¿Era normal que después de tantos años ya no sintiera mariposas en el estómago todo el tiempo? Eran pensamientos que me daban miedo. No porque creyera que Otto no era el indicado, sino porque me cuestionaba si yo misma estaba lista para el compromiso que habíamos planeado. Mis amigas, sin saberlo, estaban alimentando esas dudas. No era que me dijeran directamente que lo dejara, pero sus comentarios se repetían en cada reunión. A veces hablaban de sus propias experiencias con un tono de libertad que yo no tenía. Viajes de último minuto, noches con desconocidos que se volvían historias para contar, planes impulsivos que no dependían de otra persona. Y aunque yo no me veía haciendo eso, no podía evitar pensar en que nunca lo había experimentado. Otto, por su parte, no notaba nada. Él seguía igual, dedicado, estable, seguro de lo que quería conmigo. Cuando hablábamos de la boda, se le iluminaba la mirada. Me decía que estaba ahorrando más para que pudiéramos tener la luna de miel de nuestros sueños. A veces, mientras él me hablaba de eso, yo lo miraba y sentía un amor profundo, pero también, escondida en algún rincón de mi mente, estaba esa vocecita que me preguntaba si tal vez me estaba apresurando. Yo no quería escuchar esa voz. No quería que me arruinara lo que tenía. Pero como una gota cayendo en la misma piedra una y otra vez, las dudas se fueron acumulando. Nunca imaginé que ese proceso silencioso me llevaría a cometer el error más grande de mi vida. Un error que no podría borrar, y que me costaría a Otto para siempre. Conforme las semanas avanzaban, la influencia de mis amigas sobre mí se volvió más evidente. Lo que antes eran simples bromas o comentarios casuales, empezó a convertirse en preguntas constantes y sutiles indirectas. Cada vez que hablábamos, me lanzaban frases que poco a poco fueron calando en mi mente, despertando dudas que nunca antes había tenido. Ellas parecían buscar que yo cuestionara mi relación con Otto, no con mala intención, sino como parte de su estilo de vida, donde todo se vive rápido y sin ataduras. Comenzaron a preguntar más y más. ¿Seguro que quieres casarte con él? ¿No crees que te estás perdiendo de otras cosas? ¿Estás completamente segura de que esto es lo que quieres para siempre? Al principio respondía con firmeza, tratando de mantenerme segura de mi decisión. Pero poco a poco, las dudas se instalaron, como una pequeña semilla que iba creciendo en mi interior. Empecé a salir más seguido con ellas, no solo para no sentirme aislada, sino también para demostrar que, aunque estuviera en una relación estable, todavía podía divertirme y disfrutar de la vida. Era común que en esas salidas, cuando algún chico se me acercaba, yo le dejara claro sin titubeos que tenía novio. No era cuestión de ser arrogante, sino de respeto hacia Otto y hacia mí misma. Él confiaba mucho en mí, y yo siempre fui respetuosa. Pero mis amigas comenzaron a cuestionar esa fidelidad con comentarios que me hicieron tambalear. ¿De verdad no te gustaba ese chico? Se veía guapísimo. Entiendo que seas fiel, pero el tipo solo quería platicar, no iba a pasarte nada. Esas palabras comenzaron a hacer eco en mi cabeza, y para no sentirme tan vulnerables ante ellas, decidí algo que, en retrospectiva, fue un grave error: invité a Otto a salir con nosotras a una de esas fiestas. Quería que mis amigas vieran que mi relación con él era fuerte, que no había nada de qué preocuparse, y que él podía integrarse a mi mundo, aunque fuera un poco diferente al suyo. Esa noche, las luces de colores iluminaban el lugar, la música fuerte vibraba en el pecho y la multitud se movía al ritmo del DJ. Otto estaba ahí, algo incómodo al principio, pero aguantando con paciencia porque sabía lo importante que era para mí. Yo ya había tomado varias copas, la calidez del alcohol hacía que me sintiera más libre, menos atada a mis inseguridades. En un momento, Otto se me acercó y, con la voz un poco elevada para vencer el ruido, me dijo: «Amor, debemos irnos. Tu mamá me llamó y me dijo que hubo un apagón en su casa. Va a venir a pasar la noche con nosotros. Sabes que el calor está insoportable y no puede dormir sin aire acondicionado». Pero yo no quería irme aún. La fiesta estaba en su punto, y además, quería disfrutar un poco más con mis amigas. «Amor, pero quiero quedarme un rato más, ¿por qué no vas tú a abrirle la puerta y vuelves cuando te avise para pasar por mí?» Otto me miró con preocupación, como si supiera que estaba tomando una mala decisión, pero finalmente accedió. «Está bien, pero no tomes más, por favor». Cuando él se fue,
Mis amigas se acercaron con sonrisas cómplices y comentarios sarcásticos. Vaya que lo tienes bien amaestrado. Solo hizo falta ponerle carita de niña buena y acariciarlo un poco para que te obedezca. Yo, en mi estado de ebriedad, me sentí poderosa y segura. Fanfarroneé que Otto estaba a mis pies y que haría cualquier cosa por mí. La conversación se volvió más arriesgada, hasta que dije algo que me arrepiento profundamente. Estoy segura de que, aunque le fuera infiel, él me perdonaría. No le sería infiel, claro, pero sé que me perdonaría. Mis amigas estallaron en risas y una de ellas propuso una idea que me pareció absurda, pero en ese momento parecía divertida. ¿Y si lo intentas? Solo para ver qué pasa. Yo dije que no, que eso era una locura, pero ellas insistieron. Llama a Otto y dile que venga por ti. Cuando llegue, agarra a un chico cualquiera y bésalo. Luego le dices que fue una broma para que vea lo mucho que te quiere. El alcohol y las risas me llevaron a aceptar. Llamé a Otto, le dije que estaba cansada y que quería que viniera por mí. Cuando vi que llegaba, agarré a un chico desconocido en la fiesta y lo besé. Fue breve, pero lo suficiente para que Otto lo viera. Su reacción fue peor de lo que jamás imaginé. No gritó ni hizo un escándalo, simplemente me miró con una mezcla de tristeza, decepción y una rabia contenida que me heló el corazón. Sin decir nada, se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en medio de la música y las luces, mientras las risas de mis amigas se apagaban en un silencio incómodo. Fue en ese momento cuando entendí que había destruido algo invaluable. Pasaron apenas unos minutos desde que Otto se fue cuando mi teléfono comenzó a sonar con insistencia. La pantalla mostró el nombre de mi madre, y mi corazón se hundió. Sin pensarlo 2 veces, contesté. Su voz temblaba, cargada de miedo y tristeza, y sus primeras palabras fueron como un golpe directo al pecho. «Hija, ¿qué hiciste?», preguntó entre sollozos. Otto está destrozado. Me llamó llorando, decía que no podría dormir en la casa, que le había sido infiel. Nunca lo había escuchado así, llorando de esa manera. «¿Qué pasó?». No podía responder. La culpa me paralizaba y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. Intenté juntar palabras, pero lo único que salió fue un susurro quebrado. «Mamá, fue solo una broma», le besé a Otto, pero fue una broma, para que me valorara, no sé, no pensé que se lo tomaría tan en serio. Escuché como su voz se quebraba aún más al otro lado de la línea. ¿Una broma? ¿Cómo que una broma? Su voz se llenó de tristeza y decepción. Pero si tú y Otto iban a casarse, hija. Él era un buen hombre, uno de verdad. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Le rompiste el corazón. Sentí que un peso enorme se aplastaba sobre mi pecho y me costaba respirar. Sabía que había cometido un error terrible, pero no imaginaba que sería tan devastador. Voy para allá, le dije, me pedí un Uber como pude y me fui. Cuando llegué, entré a la casa y vi a mi madre llorando en la sala. «Mamá, perdóname», susurré entre lágrimas, con la voz rota y la garganta apretada. Ella me miró con una mezcla de dolor y decepción que parecía atravesar hasta lo más profundo de mi ser. «Pensé que te había criado bien, que tenías valores», dijo, su voz baja pero firme, «pero parece que me equivoqué contigo». No había nada que pudiera responder. La culpa era un peso insoportable y me consumía poco a poco. «Tu padre ya sabe lo que pasó», continuó. «Se lo acabo de decir y viene por mí». Mi corazón se encogió de miedo. Sabía que mi padre no era de expresar sus emociones, pero eso no significaba que no estuviera herido. No pasó mucho tiempo cuando escuché el ruido de un motor potente que se detenía frente a la casa. Mi padre entró sin decir palabra, apenas una mirada fugaz hacia mí, y se subió al vehículo junto a mi madre. Con un acelerón, partieron dejando la puerta abierta y un silencio pesado que me envolvía. Quedé sola en la casa, rodeada por un vacío insoportable y la sensación de haber destruido todo a mi alrededor. Intenté comunicarme con Otto, envié mensajes llenos de disculpas y súplicas, pero ninguno recibió respuesta. Era como si se hubiera borrado de mi mundo, y yo no podía culparlo. Las horas se convirtieron en días,
Y cada vez que mi teléfono vibraba con un número desconocido, mi corazón se aceleraba, esperando que fuera él. Pero nunca era así. La ausencia de Otto pesaba más que cualquier otra cosa, y la culpa se transformaba en un nudo que no podía deshacer. En esos momentos oscuros, pensaba en todo lo que habíamos construido juntos, los planes de futuro, la confianza que creía inquebrantable, el amor que pensé que era para siempre. Todo se había derrumbado en cuestión de minutos, por una broma tonta y un instante de debilidad. Mi madre volvió a llamar varias veces, cada vez más preocupada y molesta. Sus palabras me lastimaban, pero sabía que eran un reflejo de su amor y su desesperación. Me reprochaba, me cuestionaba, me recordaba los valores que pensaba que tenía. No sé cómo pudo pasar esto, hija, me dijo una noche. ¿En qué momento dejaste que las cosas se salieran de control? Yo solo podía llorar, sintiéndome más perdida que nunca. La casa se había convertido en una prisión, donde cada objeto me recordaba a él, a nosotros, a todo lo que había perdido. Mi padre también intentó comunicarse, aunque de manera más distante. Sus mensajes eran cortos, firmes, y llenos de decepción. Arregla esto, decía uno. No puedo creer lo que pasó, decía otro. Pero yo no sabía cómo arreglar algo que parecía irremediable. Las noches eran las peores. Me despertaba con ataques de ansiedad, el corazón latiendo a 1000 por hora, la sensación de vacío y miedo a ser juzgada por todos los que me conocían. Sentía que el mundo se me caía encima y que no había lugar para mí en él. Me aferraba a la esperanza, pequeña y frágil, de que algún día Otto pudiera perdonarme. Que pudiera encontrar una manera de reconstruir lo que había destruido. Pero cada día que pasaba sin una palabra suya hacía que esa esperanza se fuera desvaneciendo. El silencio entre nosotros era una barrera infranqueable, y yo no sabía cómo derribarla. Una tarde, justo cuando empezaba a pensar que el tiempo tal vez suavizaría las heridas, el teléfono sonó. Era Otto. Mi corazón se aceleró, un torbellino de emociones me invadió, miedo, esperanza, nerviosismo. Pensé que quizás esta era la oportunidad que tanto había esperado, que él estaría dispuesto a hablar, a perdonarme, a dar un paso hacia la reconstrucción de lo que habíamos perdido. Hola, Otto, dije con voz temblorosa. Gracias por llamar. Su voz fue fría, distante, y no hubo rastro del hombre que conocí y amé. No voy a hablar sobre eso, me dijo con firmeza. No voy a discutir sobre lo que pasó ni sobre lo que sentimos. Sentí como si me congelaran las palabras. ¿Cómo podías ser tan duro, tan implacable? Pero no tuve tiempo de responder porque continuó. Recuerda que la casa es mía, así que necesito que la desalojes. Te doy hasta mañana a las 3 de la tarde para que tengas todo fuera. El golpe fue tan fuerte que me quedé muda, incapaz de procesar sus palabras. Tus padres pasarán por ti, añadió. Ya hablé con ellos. Y sin esperar respuesta, cortó la llamada. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente daba vueltas, atrapada en un torbellino de preguntas sin respuestas y en la dolorosa realidad de que todo se estaba desmoronando a mi alrededor. Al día siguiente, el reloj parecía avanzar con lentitud, cada minuto una tortura hasta que llegó la hora. El aire estaba pesado, como si el ambiente mismo compartiera mi angustia. Cuando vi a Otto entrar en la sala, su expresión seria y distante me cortó el aliento. No había rastro del cariño que una vez compartimos, solo una frialdad que me helaba hasta los huesos. No mucho después, mis padres llegaron. Mi madre con lágrimas en los ojos, mi padre con el rostro severo, pero con una tristeza profunda que no podía ocultar. Las lágrimas brotaron de mí como un río desbordado. Corrí hacia Otto buscando consuelo, aferrándome a él como si fuera la última tabla de salvación en un mar turbulento. Pero él simplemente hizo un gesto con la mano, pidiéndome que me detuviera. Sin decir palabra, se alejó. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y me desplomé en un llanto desconsolado. Mi madre me abrazó con fuerza, me envolvió en su calor y me llevó hacia el auto, tratando de calmar la tormenta de emociones que me consumía. Antes de partir, algo inesperado sucedió. Mi padre se bajó de la camioneta, caminó con paso firme hacia Otto, y con la voz quebrada por la emoción, le dijo: Lo siento mucho, hijo. Perdón por todo esto.
Por primera vez en mi vida, escuché a mi padre hablar con una voz rota, llena de sentimientos que nunca había dejado ver. Otto, con su habitual calma, respondió: No se preocupe, señor. Gracias por todo. Mi padre asintió, y añadió con sinceridad: Sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, hijo. Luego se dio la vuelta y regresó al auto. El viaje de regreso fue silencioso, tenso. No hubo palabras, solo el sonido del motor y la respiración contenida de todos nosotros. Al llegar a casa, mi padre se encerró en su habitación. Mi madre, con un suspiro triste, se sentó a mi lado y me habló con voz baja. Tu padre está muy afectado por esta situación, dijo. No puede creer lo que hiciste. Quería mucho a Otto, y lo que pasó lo destrozó. Sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. No solo había lastimado a quien amaba, sino también a mi propia familia. Me senté en silencio, tratando de encontrar una manera de sanar, de recuperar lo perdido, pero sabía que no sería fácil. El camino hacia el perdón, hacia la reconciliación, parecía lejano y oscuro. Han pasado 5 años desde aquel día. 5 años desde que perdí al amor de mi vida por un estúpido reto con mis amigas, por una decisión absurda que me costó más de lo que jamás imaginé. Decidí escribir esto ahora porque, aunque el tiempo ha pasado, esa experiencia sigue siendo una de las cosas más duras que he vivido. Fue mi terapeuta quien me sugirió que lo hiciera. Me dijo que poner en palabras lo que pasó, enfrentar mis propios errores y mis sentimientos, me ayudaría a sanar un poco más, a liberar el peso que aún cargo. Sé que muchos leerán esta historia y me juzgarán, me enviarán mensajes llenos de odio o desprecio. Lo entiendo y lo acepto. No hay nada tan malo que puedan decirme que yo misma no me haya dicho en esos días oscuros. Pero hoy quiero hablar desde la sinceridad, sin esconder nada, sin justificarme ni evadir mi responsabilidad. Mis padres me perdonaron. Me apoyan y me aman, eso no lo dudo. Sin embargo, siento que dentro de ellos sigue habiendo un poco de decepción, un sentimiento que tal vez no logre borrar del todo. No sé si alguna vez podré superar eso, pero me esfuerzo por sanar también esa parte. Hoy estoy soltera. No porque no haya querido estar con alguien, sino porque he aprendido a quererme a mí misma primero. Supe que Otto se casó hace poco, con una mujer hermosa. Me enteré por Facebook, como quien descubre una noticia cualquiera. Me dio tristeza, sí, pero también una paz extraña. Sé que él encontró a alguien que lo valora y lo cuida como merece, y aunque no soy yo, me alegra que sea feliz. En estos años he tenido 3 relaciones más, pero todas terminaron con la misma traición, me fueron infieles. Eso ha hecho que dude si alguna vez volveré a encontrar a alguien como Otto, alguien que realmente me valore y respete de verdad. Mis amigas, esas con las que compartí tanto, dejaron de hablar conmigo desde aquel día. No sé si fue porque me juzgaron o porque entendieron que ya no era la misma persona que antes. Quizás ambas cosas. Pero, de alguna manera, eso también me ayudó a abrir espacio para personas nuevas, para relaciones más sanas y genuinas. Mi vida ha ido mejorando poco a poco. No ha sido fácil, y a veces todavía me martirizo por lo que hice, por cómo lastimé a quien más amaba. Pero he aprendido que el arrepentimiento solo sirve si lo transformas en crecimiento. Comparto mi historia para que nadie más cometa el mismo error que yo. Para que entiendan que una broma puede romper corazones, que la confianza es frágil y que el amor verdadero merece respeto y cuidado. No todo en la vida es perfecto ni se arregla de un día para otro, pero cada paso que damos hacia el perdón y la responsabilidad es un paso hacia la libertad. Si alguien más está pasando por algo similar, quiero decirles que no están solos. Que buscar ayuda, hablar y enfrentar la verdad es el primer paso para sanar. Gracias por leer, y ojalá esta historia les sirva para pensar antes de actuar, para valorar a quienes tienen cerca y para no dejar que las voces equivocadas los desvíen del camino que quieren construir.